La historia del cristianismo nos cuenta acerca de algunos conflictos que la Iglesia tuvo que enfrentar, entre ellos su lucha contra los movimientos heréticos del siglo II, siendo el gnosticismo uno de los más arraigados de ese periodo, el cual tuvo su principal opositor en la persona de Ireneo de León. Ireneo era natural de Asia Menor, probablemente de Esmirna, donde nació alrededor del año 130 después de Cristo y donde fue discípulo del obispo Policarpo. Por razones desconocidas, Ireneo se mudó a Lyon, capital de la Galia, lo que hoy es Francia. Allí llegó a ser presbítero de la iglesia como sucesor de Potino. Era ante todo un pastor. Su interés no estaba en la especulación filosófica, ni en descubrir secretos recónditos, hasta entonces desconocidos, sino en dirigir a su grey en la sana doctrina y la vida correcta. Considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II, en sus escritos pretende sencillamente refutar a los herejes e instruir a los creyentes. Aunque compuso otros escritos, son dos las obras suyas que se conservan: la demostración de la fe apostólica y la refutación de la falsa gnosis, esta mejor conocida como Contra las herejías. Desarrolló una teología bajo una perspectiva bíblica y pastoral, en la cual concibe a Dios como un pastor. Dios es un ser amante que crea al mundo y a la humanidad, no por necesidad ni por error, como pretendían los gnósticos, sino por razón de su propio deseo de tener una creación a la cual amar, a la cual dirigir, como el pastor dirige a la grey hacia el redil. Para Ireneo, el ser humano fue creado desde el principio como un ser libre y por tanto responsable. Considera a los ángeles como seres superiores a nosotros, solo provisionalmente. Que Dios contaba con sus dos manos, el Verbo y el Espíritu Santo, para dirigir e instruir a la humanidad. También que el propósito último de Dios es hacernos cada vez más semejantes a Él. Para Ireneo, la encarnación no es el resultado del pecado humano. Al contrario, desde un principio Dios tenía el propósito de unirse a la humanidad como lo ha hecho en Jesucristo de un modo inigualable. Jesús es el segundo Adán, porque en su vida, muerte y resurrección se ha creado una nueva humanidad, y en todas sus acciones Jesús ha ido corrigiendo el mal que fue hecho en el primer pecado. Pero más que eso, Jesús ha derrotado el maligno y nos ha hecho vivir una nueva libertad. Considera que Cristo es la cabeza de la iglesia y en su resurrección ha comenzado la resurrección final de la que todos los que forman parte de su cuerpo serán partícipes. Ireneo pensaba que cuando llegue la consumación final y el reino de Dios se establezca, esto no querrá decir que la tarea de Dios como pastor habrá terminado. Al contrario, la humanidad redimida continuará creciendo en comunión con Él. Se cree que Ireneo murió como mártir en el año 202 o 203 durante la persecución desatada por el emperador Septimio Severo. Otro de los gigantes del mundo cristiano del siglo IV fue Ambrosio de Milán, conocido también como el Pastor de Milán. Fue natural de Treveris, Alemania. Nació aproximadamente entre el 339 o 340 después de Cristo. Era hijo de un alto funcionario del Imperio Romano. Se sabe que realizó estudios de retórica para orientarse hacia el derecho y así prepararse para la carrera de funcionario. Obtuvo una buena formación clásica, pero también dominaba el griego. Cuando Ausencio, obispo de Milán, murió, la sede quedó vacante. La elección amenazaba en convertirse en un tumulto que podía volverse sangriento, pues tanto los arrianos como los nicenos estaban decididos a asegurarse de que uno de los suyos resultara electo. Ambrosio, gobernador de la ciudad, se presentó en la iglesia en la que iba a tener lugar la elección. De pronto, un niño gritó: «¡Ambrosio, obispo!». Inesperadamente, el pueblo también empezó a gritar: «¡Ambrosio, obispo!». Y a pesar de que 2 veces trató de huir de la ciudad o esconderse, sus esfuerzos resultaron fallidos. Por fin, rindiéndose ante la insistencia del pueblo y el mandato imperial, accedió a ser obispo de Milán.
Después fue necesario bautizarle y en el curso de una semana fue hecho sucesivamente lector, exorcista, asistente, subdiácono, diácono y presbítero, hasta que fue consagrado obispo 8 días después, el 1 de diciembre del año 373. Después de esto se dedicó a sus estudios con mucha constancia. Pronto llegó a ser uno de los mejores teólogos de toda la Iglesia occidental. Entre sus obras más destacadas está el escrito contra los arrianos, titulado De la Encarnación del Señor, y las obras teológicas de la Fe y del Espíritu Santo, dedicadas al emperador Graciano. Asimismo, sobresalen las exégesis sobre las figuras del Antiguo Testamento y el Evangelio de San Lucas, así como las obras, los deberes de los ministros, de las vírgenes, de los misterios y de los sacramentos, entre otras. Al escribir acerca de los deberes de los pastores, Ambrosio les dice que la verdadera fortaleza consiste en apoyar a los débiles frente a los poderosos y que deben ocuparse de invitar a sus fiestas y banquetes, no a los ricos que pueden recompensarlos, sino a los pobres que tienen mayor necesidad y que no pueden ofrecerles recompensa alguna. Ayudaba frecuentemente a los pobres, obtenía perdones para los condenados y denunciaba las injusticias sociales en sus sermones. La labor pastoral de Ambrosio no se limitó a la predicación, la administración de los sacramentos, a la dirección de los asuntos económicos de la Iglesia, sino que también se opuso a la corona, en especial a la emperatriz Justina, quien promovía la causa arriana de la que era partidario. Frente a sus designios se alzaba Ambrosio, cuya política consistía en procurar, cada vez que una sede cercana resultaba vacante, que fuera un obispo ortodoxo quien la ocupara. Enfocado en su lucha por la Iglesia, Ambrosio estableció una profunda conexión con los emperadores romanos desde Valentiniano I hasta Teodosio I el Grande, ejerciendo una fuerte influencia en favor del cristianismo. Ambrosio jugó un papel importante en la lucha contra la herejía arriana, enfrentándose a ellos en un sínodo en Aquileia y negándose a entregar una iglesia de Milán para su uso. Durante uno de sus sermones se convirtió en un joven muy intelectual llamado Agustín, a quien bautizó sin imaginar que después llegaría a ser el más famoso de todos los gigantes de su época. La fama de Ambrosio era tal que Fritigilda, la reina de los bárbaros marcomanos, le pidió que le escribiera un manual de instrucción acerca de la fe cristiana. Murió un 4 de abril del año 397 en Milán, Italia.